Voy a hablar hoy de la ansiedad, pero de la ansiedad desde un punto de vista mucho más profundo y mucho más allá, que es, no es ansiedad, es sobrevivir. ¿Y por qué lo llamo así? Porque realmente lo que tengo muy claro y día a día lo veo es todo lo que esconde, todo lo que oculta, todo lo que hay detrás del problema del sobrepeso, bien con esta ansiedad, normalmente con esta ansiedad y con esta relación insana con la comida, que lo que hace es que, bueno, pues que todas las dietas fracasen, que todos los sistemas que se utilizan para adelgazar fracasen y al final te llevan a engordar y cada vez más, y todo lo que se esconde detrás del problema del sobrepeso, que es mucho dolor que las personas que no lo han pasado no lo entienden ni se lo imaginan. Pero todas las personas que hemos vivido a ese lado lo sabemos porque, pues porque lo hemos transitado ese camino de dolor, de sufrimiento, de el sentimiento de que no puedes, que es lo que te ha tocado, de que no puedes salir de ello, que esto es así, que no tienes más opciones y por qué llegas además a ese pensamiento, a ese resultado, a esa creencia, pues porque realmente lo has intentado todo y no lo consigues nunca, o sea, nunca consigues salir del pozo donde estás, nunca, sino todo lo contrario, es como vas cada vez a peor y eso le pasa a todas las personas que han hecho dietas. A mí me pasó desde la infancia hasta los 40 años, que ahí sí ya dije hasta aquí llegué y ahí lo resolví, buscando yo mis propias soluciones, porque las había buscado todas y lo único que me habían servido era para tener más kilos, pero sí ese punto de decir, o sea, a ¿dónde voy a acabar? ¿Con cuántos kilos voy a acabar? Llevo toda la vida a dieta y lo único que tengo es cada vez más kilos. Eso sí fue el detonante para decir hasta aquí llegué y buscarme, repito, dedicarme a buscar yo la solución, puesto que había ido a los mejores sitios y no había, y los mejores profesionales, y no, sí, había adelgazado mientras lo había hecho, pero después había cogido todos los kilos y más de propina. Ahí es donde llega el quiebre, dices, hasta aquí llegué, porque ¿dónde voy a parar? ¿Dónde va a parar esto? Entonces, hoy quiero hablar de esto, pero porque hay mucha historia detrás que además sé que muchas de las personas se van a sentir identificadas, porque no es algo fortuito, no es algo, no es una casualidad. Es algo profundo y real que se esconde detrás, pero que, repito, la gente no lo sabe. O sea, están tan acostumbradas a echarse la culpa, a pensar, es que soy yo que no tengo fuerza de voluntad, y sobre todo, y a escucharlo, ojo, a escucharlo. Es que no tienes fuerza de voluntad, es que no eres constante, es que no vales, o sea, ese sentimiento te va hundiendo tanto cada vez que al final, por supuesto, que crees que no vales, que no eres capaz, que no tienes fuerza de voluntad, que no eres constante y un montón de cosas más. Pero yo digo que no tiene nada que ver con eso, pero absolutamente nada que ver con eso. Repito, nada que ver con eso. Y no es una frase que diga al azar, es real, no tiene nada que ver con eso. Tiene una solución total y absoluta, pero desde luego no es pensando eso. Pensando eso nunca se va a poder solucionar, todo lo contrario, cada vez se va a ir a peor. Bueno, soy Maite Palazuelos, la creadora del Método SBEL, un programa de transformación con el que ayuda a las mujeres a sanar la relación con la comida y aprender a tratarse con amor. También atiendo a hombres, también, pero lógicamente hay muchas más mujeres, por eso siempre me dirijo a ellas, perdón. ¿Y cómo las ayudo? Pues cambiando esa relación con el cuerpo, ese maltrato con el cuerpo, para ayudarlas a salir de la trampa de las dietas y del sobrepeso, para no volver a engordar nunca más. Y eso es real, es así. Y hay un proceso, lógicamente, no hay ningún milagro, no. La persona que busque milagros se ha confundido aquí. Yo le digo que aquí no es, ¿vale? Pero sí que hay un resultado muy positivo y hay un cambio y una transformación y hay una solución definitiva, eso sí es cierto. Y lo tengo que decir, que para eso estoy aquí. Pero justamente para mandar ese mensaje a las personas para que salgan de ello. Entonces,
¿Por qué lo de la ansiedad o la mal llamada ansiedad no era en ese momento ansiedad, sino simplemente sobrevivir? ¿Por qué? Pues porque yo estoy cansada de ver, no cansada, eso sí que es una palabra sin más, dicha sin más, pero lo que sí es cierto es que estoy, bueno, lo repito, cansada, por decirlo de alguna manera, porque ahora mismo no se me ocurre otra, de escuchar a mis alumnas, de escuchar a las mujeres que me siguen, que se ponen en contacto conmigo para que las ayude a solucionar el problema del sobrepeso, porque están hartas de sufrir, como estaba yo, y en prácticamente casi todas se esconde una situación. Cada uno tiene la suya, cada uno hemos vivido las experiencias que hemos vivido. Correcto, o sea, no se puede generalizar, pero sí que es cierto que en muchísimas de ellas sí hay una historia dura, hay una historia muy dolorosa que marcó su vida y que en un momento dado, o en ese momento, se unió con la comida y con ello hizo ese tándem de la comida con el dolor y se convirtió después en un modo de vivir. Y eso, repito, lo vivo cada día, porque otra cosa no, pero historias para contar tendría miles, miles y miles, y todas dolorosas. Todas, o muchas, la mayoría muy dolorosas. Partiendo de la base que cada uno sufre lo suyo y cada uno se queja de lo suyo, y lo que para unos es doloroso, para otros puede parecer una tontería, pero cada uno sufre lo suyo y no se puede juzgar. Y no se puede tampoco quitarlo importancia, no, porque es el dolor de cada uno. Yo recuerdo que lo comenté hace unos días de la chica que vino a hacer el método conmigo y que cuando yo veía que no bajaba, no que no bajaba, perdón, sino que se ponía la zancadilla para entendernos. Es decir, subía, bajaba, pero no llegaba a ningún lado. O sea, eso es no llegar a ningún lado, ¿no? Y cuando la pregunté, o sea, intenté ver qué pasaba, pues me encontré con la respuesta que sí que ahí me dejó bloqueada, y era que como no, era una niña que no le gustaba comer, su madre la obligaba a comer, a ella y a su hermana las obligaba a comer, porque su madre sí tenía un problema también de sobrepeso. Pero cada uno busca el enfoque como lo quiera llevar. La madre, problema de sobrepeso, las niñas no querían comer, eran de poco comer, las obligaba a comer a la fuerza y eso provocaba que vomitaran. Y entonces la madre las obligaba a comer ese vómito. Y eso, o sea, son casos reales, como la mujer que me dice, no, si yo ya sé por qué yo tengo sobrepeso, y con una gran resistencia, además, a que la ayudara, una gran resistencia. Y digo, sí, ¿lo sabes? Sí, yo ya me lo descubrieron cuál era. Y cuando me lo contó dije, no, si eso te lo habría dicho yo cuando me lo hubieras contado también. O sea, pues que es evidente, un padre alcohólico con unos follones o unas broncas en casa cada vez que llegaba, y su madre lo que le hacía para proteger a la hija era enviarla a la casa de la abuela, que era una tienda de comestibles, donde había pues de todo tipo de cosas. Y la abuela, pues para proteger al niño, para consolarlo, simplemente por amor, lo que le hacía era todos los días que iba ella para protegerse allí del calvario que se vivía en su casa, era prepararle un bocadillo de jamón.
Entonces hoy la chica, la mujer, dice, a mí es que me encanta comer. Digo, sí, claro, sí lo entiendo. Y entiende que el problema viene de ahí, sí, claro. Pero la cuestión es que ahora no sirve, no es suficiente con saber lo que nos lo ha generado, sino lo importante ahora es cambiarlo para poder avanzar, para poder sanar, porque si no, de cualquier manera, estás atrapada en esa culpa, en ese sobrepeso, en esas dietas. ¿Por qué? Pues porque dietas las hace, cuando las hace adelgaza y cuando las deja vuelve a subir, pues en un mes de Navidad prácticamente, un mes y pico, ya había subido 5 kilos de 8 que había bajado. Entonces, al final estás envuelta en esa relación insana con la comida, insana con la comida. ¿Ella qué hacía? Dice, pues me tomo productos que son muy caros, pero me los tomo y con esos bajé 8 kilos. Sí, pero cuando les has dejado, has cogido 5 en un mes y pico. En un mes y pico. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El origen no y la solución no es el producto que te tienes que tomar, porque el problema está aquí, aquí. Y cuando el problema está aquí, solo lo podemos solucionar desde aquí, porque si no, es muy complicado poderlo solucionar. Estamos poniendo una tirita en una herida profunda donde se ve el hueso y la tirita no va a solucionar nada. ¿Por qué? Porque el problema es mucho más profundo, mucho más profundo. La herida es mucho más profunda. Podría contar cientos y miles casi de historias, y todas dolorosas. Pero volvemos a lo mismo. Ahí que el problema que es la ansiedad que empezaste a tener hace 1 año o 3 o 5, no. Ese no es el problema. El problema es lo que te ha hecho a ti aprender a gestionarlo todo con comida. Absolutamente todo. Y ahí entra ya la alegría porque me gusta comer, la infelicidad porque estoy triste, el estrés porque tengo mucho trabajo y tengo problemas en el negocio o en el trabajo, no puedo atender a los niños porque estoy agotada y cansada. O sea, hay tantas cosas, tantísimas cosas, repito, tantísimas cosas que realmente están detrás de esa relación con la comida, que hay mucho, no es tan sencillo, no es tan evidente como lo que creemos. Tengo ansiedad y ya está. No, te aseguro que no. Y es muy importante que aprendas o que empieces a ser consciente de ello. ¿Por qué? Porque si no te haces consciente de ello, te vas a pasar la vida buscando la solución fuera de ti. Y el problema y la solución y la respuesta está dentro de ti. Porque es donde está ese dolor, donde se originó ese sentimiento, ese miedo. Y también quizá esa culpa, ese miedo y esa culpa que ha ido a más con los años, pero a mucho más. Y sobre todo detrás de cada fracaso ha ido creciendo la culpa y el miedo y la frustración. Por eso yo siempre digo que mi mensaje es para que no te quedes ahí en el tengo ansiedad, en el es lo que me ha tocado, no puedo, he hecho todas las dietas y con todas he fracasado. Y sí, estoy de acuerdo contigo y sé que es cierto, que has hecho todas las dietas y has fracasado con todas. Es que estoy totalmente de acuerdo, porque yo también lo viví, porque yo sé que es así. Pero eso lo único que te demuestra, y quiero que lo tengas muy claro, es que lo que la vida te está diciendo, que el camino para adelgazar no es ese. Es que eso es lo que la vida ya te está diciendo, y te lo está diciendo claro, totalmente. O sea, si sigues por el mismo camino vas a seguir teniendo los mismos resultados. Eso, con otras palabras, lo decía Ford. Lo decía. Entonces, no cabe duda de que la situación ya la tienes, el problema le tienes. El no ver la salida, ya eres consciente de ello, ya te estás dando cuenta.
¿Por qué? Porque justamente como has ido por todos los sitios picando todo lo que te ha venido a la mente, todo lo que te han enseñado, todo lo que te han mostrado como el milagro para solucionarte tu problema, pero resulta que no te lo han solucionado, sino que todo lo contrario, tienes más kilos aún, porque ese es el problema, y ese todavía es mucho más doloroso, que es lo que dije yo, lo que he dicho al principio. O sea, si yo llevaba toda la vida haciendo dietas desde la adolescencia, porque el problema le tenía desde la infancia, llegué a los 40, a los 39, y tenía más peso que nunca. Cuando no recordaba un momento en mi vida donde no había estado haciendo dietas, está claro, cuando engordaba era porque no lo hacía. Pero como era el tiempo tan limitado, porque era dieta, la dejaba, subía, ya está, hasta aquí. O sea, horrible, porque lo pasaba muy mal. Me pasaba muy mal, sufría mucho por los comentarios que recibía, de si estaba embarazada continuamente y muchas cosas más. Me ponía inmediatamente a dieta, volvía a bajar, me veía genial. Lo dejaba cuando me veía bien, o cuando me cansaba, o cuando lo que sea, y volvía a subir otra vez corriendo. Entonces me pasé la vida en esa montaña rusa de dietas, de sobrepeso, de un sentimiento de culpa y de frustración continuo, de dolor, ¿vale? O sea, repito, ese camino lo recorrí yo. Y me di cuenta, cuando llegué a esa edad y a los kilos que llegué, que dije hasta aquí, o sea, no, está claro que esto no funciona. Si he ido a los mejores sitios, he adelgazado, pero cada vez estoy peor. Eso no funciona. Entonces, lo que yo quiero deciros, quiero decir a todas las personas es que no se culpen, no hay culpa, no hay vergüenza, no tiene que haber frustración, no. Te digo algo más positivo y te digo algo que te puede ayudar mucho más. Es reflexión, reflexión. Y simplemente es esto. Si he hecho hasta ahora todo esto, he recorrido este camino y cada vez tengo más kilos, pues algo falla. Algo falla. Porque, además yo siempre lo digo, ¿cuántas dietas hay en el mundo? ¿Cuántas dietas hay? Es que hay miles. ¿Cuántos productos hay para adelgazar? Miles, millones. Caros, baratos, técnicas para adelgazar, miles. Caras, baratas, de todo. Perdón. ¿Y cómo es que si hay todo eso a nuestro alcance, cómo es que el problema no se ha solucionado, sino que va a peor? Perdón. Y no me he cogido el agua. Bueno, quedaros con esta reflexión, ¿vale? Si después de haber hecho todo eso, mi peso está peor que nunca, párate a pensar. Nada más, porque no es tu culpa. Es que el camino que te han enseñado no era el correcto.